can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Follow your intuition, let go of little superstitions. I know you're not in a position to worry, don't fret, don't stress at all. Uh-oh, you made another mistake. Uh-oh, you had another bad day. Uh-oh, think it's more than you can take. But don't worry, don't fret, don't stress at all. So don't go chasing every rainbow that appears. Maybe if you cried a little, let the sunshine on your tears. You can have a rainbow right here. Now, almost, if only you would reach out. Just try it, don't fight it. Don't worry, don't fret, don't stress at all. So don't go chasing every rainbow that appears. Maybe if you cried a little and let the sunlight hit your tears. You can have a rainbow right here. You can have a rainbow right here. A pretty little rainbow right here. Right here, right here. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos a la 13ª edición del nuestro seminario digital en línea con tu futuro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias, Nieves, y gracias a todos que nos siguen. Estamos a punto de acabar esta serie de seminarios digitales. Nos da mucho gusto que nos hayan podido seguir a lo largo de estas 13 ediciones. Nos queda una más. Y va a estar interesante esa última. Ojalá nos puedan seguir. Será el próximo viernes a las 11 de la mañana y estaremos atendiendo una petición general sobre a quién invitar a este seminario digital para cerrar nuestra serie. Muchas gracias. Esta primera temporada ha sido muy exitosa.
queremos hacer una segunda, todavía no tenemos muy claro a partir de cuándo la haríamos, pero pues muchas gracias por los que nos han seguido hasta ahora. Creo que ha sido un buen ejercicio de difusión, de educación financiera, y para continuar con ese esfuerzo tan importante, pues hoy vamos a dedicarnos también, ¿no, Nieves?, a los mitos, historias de terror y otras cosas que se leen en redes sociales, medios tradicionales y chismes. Cierto, Bernardo. La verdad es que hace un par de semanas que tuvimos esta sesión de mitos y realidades que hay afuera sobre las Afores, nos faltó tiempo, hubo muchísimas preguntas, muchísimos comentarios, incluso de las preguntas que teníamos preparadas no nos alcanzó el tiempo para hablar de todas. Entonces decidimos hacer, antes de cerrar esta primera temporada, una segunda edición de mitos y realidades sobre el sistema de ahorro para el retiro. Gracias de verdad por las preguntas, por acompañarnos. Como decíamos en aquella ocasión, aplica nuevamente. Es posible que estemos invitando a alguno de ustedes a hacer preguntas en vivo. Les escribirán directo para ver si están dispuestos a subirse y hacer su pregunta con cámara y micrófono abierto. Aquí estaremos viendo cómo podemos ayudar y cómo podemos responder todas estas preguntas. Muchas gracias. Quítense la pijama para que salgan en video. Pero bueno, si te parece bien, Bernardo, empecemos con las preguntas que tenemos ya, algunas que fuimos encontrando en redes, para empezar a hablar de lo que mucha gente está diciendo y pensando sobre las Afores, y que podemos tal vez contribuir a que se entiendan mejor estas concepciones que existen allá afuera. ¿Qué te parece si te hago la primera pregunta, Nieves? Bien. Sí, claro. Bueno, este es un tweet que nos encontramos en nuestras redes sociales y dice: me acabo de enterar que desde que estoy dada de alta en el seguro, me debo registrar una Afore. No entiendo nada de la vida de adultos. ¿Cómo hago para cambiarme de una Afore a otra Afore? ¿Y cómo saber en cuál estoy si no me acuerdo? ¿Qué le dices a este par de seguidores de la cuenta de Amafore, Nieves? Pues mira, Bernardo, es algo relativamente sencillo. Sí nos pasa a todos que de pronto llegamos a la vida laboral, llegamos al mundo real y nos damos cuenta que no hay que tenemos que involucrarnos en cosas que nunca nadie nos había explicado, que no entendemos y que sentimos que son complicadas. Por fortuna nos tenemos que dar de alta en una Afore cuando entramos al mundo laboral, y por eso queremos... Por eso todo se ha hecho más sencillo, porque es algo que es obligatorio para todos y por lo tanto el trámite tiene que ser sencillo. Si tú no eliges una Afore, se va a elegir por ti. Sin embargo, si tú la eliges, va a ser la que tú quieras y tu Afore va a tener tu información y vas a recibir mejor información. No es más complicado que entrar a ver qué Afores existen y elegir la que más te conviene, la que más te gusta, la que más te convence, y contactarlos para decirles: quiero afiliarme con ustedes. Eso es todo lo que se requiere de esta parte de la vida de adultos. No es algo demasiado complejo y es algo que te va a acompañar toda tu vida, y que además, mientras más pronto te involucres, mejor será tu calidad de vida en el retiro. Si no sabes dónde está tu Afore, si crees que ya te asignaron una Afore y no tienes idea dónde está, la clave es entrar a ESAR o llamar a Sartel, que el número es 55 13 28 5000. No necesitas más que... Sabes que es algo bastante sencillo y vale mucho la pena hacer este trámite, Bernardo. Y bueno, ya una vez que sabes dónde estás, puedes cambiarte siguiendo ya el trámite de acuerdo a lo que te ayude la Afore a la que te vas a cambiar. Sí, completamente de acuerdo, Nieves. Pues, si quieres, la que sigue. Ahora te toca responder a ti. El mito es: era mejor el sistema anterior porque las pensiones eran más altas.
El otro día mi mamá me preguntó por la Afore y cito, es que ya la pensión va a ser como del 30% y eso hasta los quién sabe cuántos años. Mientras mi papá decía, yo me jubilo en 2 años con el 70%. Y mi abuelito, no hombre, yo me jubilé hace 30 años con el 100%. ¿Qué decir ante eso? Pues miren, yo creo que es importante tener claras varias cosas, ¿no? Nuestro sistema de pensiones era un sistema basado en lo que conocemos como beneficio definido, que luego se volvió un sistema de reparto. ¿Eso qué significa? Es un sistema en el que los que están trabajando aportan cierta cantidad de dinero para las pensiones. El gobierno aporta y los empresarios aportan. ¿Qué pasa en ese caso? Pues los que están trabajando activamente con esas contribuciones tripartitas, se va pagando la pensión de los que se van retirando. Pero eso implica que tienes que tener muchos jóvenes, ¿no? Activos, trabajando para sostener las pensiones de los que se van retirando. Y esas pensiones, el régimen que nosotros conocemos de reparto, de beneficio definido, de 1973, dejó de ser viable por varias cosas. Lo hemos platicado aquí en diversas ocasiones. Primero, porque la dinámica de nuestra población, la composición de la población, ha cambiado a lo largo del tiempo. Acuérdense estos números, en 1970 tenías 18 personas entre 18 y 64 años de edad contra una persona de 65 o más. Para el 2050 vamos a tener solo 4 personas de 18 a 64, es decir, activas trabajando, manteniendo o tendrán que mantener a una persona de 65 o más. Entonces, el cambio de 18 a 4, pues obviamente es complejo y ya no se pueden pagar el monto de pensiones, que además era un esquema que favorecía más a quienes ganaban más que a los que ganan menos. Imagínense que hoy en el 2020, el gobierno de México gasta, como ustedes saben, un monto importante de pensiones a todos los afiliados del Seguro Social. De lo que se les paga, imagínense, 47 pesos, casi 47 pesos, van a la población que gana, al 10% de la población más rica. Y solo unos centavos, como 38 centavos, de pensiones al 10% que gana menos. Entonces, fíjense la disparidad que tiene este sistema, ¿no? El sistema de beneficio definido, el de reparto. Hay mucha gente que está jubilada en ese sistema y evidentemente es un sistema, como decimos, regresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que beneficia más a los que ganan más y no necesariamente a los que ganan menos dinero. Y bueno, pues ese esquema no era sostenible. Por el cambio poblacional, por lo regresivo o inequitativo de ese sistema, y por otra parte, pues porque no hubo una buena administración de esos recursos a lo largo del tiempo, no se hicieron las reservas técnicas que se tienen que hacer, es una bolsa de dinero para poder pagar las pensiones hacia adelante. En 97 se cambia el sistema, se cambia un sistema en el que cada trabajador aporta una cuenta individual junto con el gobierno y junto con los patrones. Ahí cae el dinero y se invierte a lo largo del tiempo. ¿Pero qué creen? Una falla importante que no se atendió en 1997 fue que el monto de ahorro que estábamos enviando a la cuenta individual, es muy bajito. Entonces, si ahorramos poco, si le metemos poco dinero a la alcancía, pues cuando la rompamos vamos a tener poco dinero. Eso es obvio. Y por eso es que hemos estado insistiendo constantemente en que tiene que haber una reforma para que ese ahorro obligatorio sea más grande. Y por eso este comentario, ¿no?, de que le podemos leer en el tweet, dice, oye, yo ya oí que la pensión va a ser del 30%, y quién sabe cuántos años vas a tener que trabajar. Sí, la expectativa que tenemos, las proyecciones que se han hecho actuariales, es que en promedio, sí, un trabajador se estaría llevando el 30% de su último sueldo.
porque estamos ahorrando poco. Pero ¿qué creen? Hay una buena noticia. Si hacemos una reforma en los próximos meses, antes de que se retire el primer trabajador de la ley del SAR del 97, podemos tener muchas mejores tasas de reemplazo. Tasas de reemplazo como las que sugieren los organismos internacionales. Entonces se puede, pero esto es parte de la explicación. ¿Por qué antes alguien decía, no, pues yo me fui con el 100% de mi sueldo, ¿no? El abuelito de esta persona. ¿Y por qué ese esquema se transformó en el 97? Ya no es viable, además, hacia adelante, incluso si se manejaran bien las reservas técnicas, porque el monto, el número de personas que estarán activas trabajando ya simplemente no alcanza para sostener con ese tipo de pensiones, además, a los que se vayan retirando. Nos toca otra realidad a mi generación particularmente. Yo soy de la generación 97. Yo me jubilaré o me pensionaré igual que Nieves cuando tengamos 65 años y con la FORE. ¿Pero qué queremos? Pues evidentemente queremos que ahorremos más, que haya un ahorro obligatorio mayor. Creo que, espero con esto haber contestado la pregunta, Nieves, pero no sé si tú quieres complementar lo que dije. No, para nada, solo decir exacto que somos los primeros interesados en mejorar estas pensiones porque va a ser nuestra propia pensión. Y creo que es importante que todos nosotros estemos conscientes, los que estamos bajo la ley 97, que esto es nuestra responsabilidad. Pero bueno, creo que tenemos un mito en ese sentido más adelante, para que si no abundamos en él un poco más adelante. De acuerdo, ahora te toca. Otro tuit. Están diciendo que los rendimientos por las inversiones pues, que hacen las AFORES se los apropian las AFORES. ¿Qué dice Contado? ¿No? Este es como un reclamo de, oigan, las AFORES parece que se están robando los rendimientos de los trabajadores. ¿Qué dicen al respecto? ¿Qué contestas, Nieves? Hay como toda esta teoría de que se invierte. Hemos escuchado todos alguna vez de, no, es que en realidad el dinero de las AFORES se está utilizando y se está invirtiendo en tal o cual cosa y solo se va, y ellos lo invierten y ellos obtienen las ganancias y al trabajador no le reportan nada. Afortunadamente tenemos un esquema de inversión o un sistema de ahorro para el retiro que es sólido, muy, muy bien supervisado, muy bien regulado, precisamente por CONSAR, por la Secretaría de Hacienda. Hay toda una estructura y una serie de reglas que obligan a que sea perfectamente transparente el tema de inversiones, el tema del manejo de cómo se realizan, cómo se utilizan estos recursos. Y por ello es por lo que las AFORES cobran una comisión relativamente fija. Es una comisión que se fija de manera anual y que no se modifica más allá de cómo o sea, es el cobro, ese cobro se mantiene durante todo el año y se anuncia al siguiente año el cobro de la comisión para el siguiente año. ¿Por qué es esto? Precisamente para darle tranquilidad al trabajador que la AFORE siempre va a cobrar lo mismo y que si hizo una gran inversión, esa inversión, el rendimiento que se obtiene de la inversión es en beneficio de los trabajadores. Y por eso las AFORES compiten para generar mejores rendimientos, para encontrar las mejores inversiones en beneficio de los trabajadores y darles así el beneficio a cada trabajador de tener los mejores rendimientos y así poder elegir una AFORE en función de sus prioridades. De acuerdo. Oye, Nieves, una pregunta rápida que estoy viendo. Hay gente que quisiera ver las sesiones anteriores del webinar. ¿En dónde las pueden ver? Estamos compartiendo en nuestras redes nuestro canal de YouTube. Ahí están todas las sesiones anteriores de nuestros seminarios. Están en el canal de Prepara tu Futuro en YouTube. Ahí se pueden consultar. Están ahí, no las vamos a quitar. También estamos haciendo unas versiones resumidas de estas sesiones que estamos también compartiendo en redes sociales. Bernardo, tenemos por aquí una pregunta en vivo de Elizabeth. Elizabeth, cuéntanos. No te escuchamos.
¿Tú escuchas, Bernardo? Es mi internet. No A escuchamos. ver si puedo. No se oye. Uy, qué lástima. Elizabeth, regresamos contigo cuando sea posible escucharte. ¿Nos avisan, por favor? A ver, regresemos entonces a la que sigue. Bernardo, las Afores, se ha estado diciendo en estos días, las Afores gastan mucho dinero en su operación, sería mejor dar este dinero a los trabajadores. Esta viene de una nota de prensa, explicó que el actual esquema de Afores es un negociazo, solamente de comercialización que se anuncian y buscan clientes gastan 1,400 millones de pesos anuales. ¿Por qué no mejor le dan ese dinero a los trabajadores que son los ahorradores? Esto es una nota reciente del periódico, en el que pues claramente hay una queja, ¿no? Como diciendo, pues gastan demasiado en promoción y por qué no incrementar la cuenta de ahorro de los trabajadores. A ver, yo creo que hay, suena evidentemente y es una cantidad relevante, 1,400 millones de pesos, pues desde luego es considerable. Hay que tomar en cuenta, primero, que ese es el gasto de 10 Afores, ¿no? En el sistema, que como hemos platicado acá, 8 son 100% privadas, hay una que es 100% pública y hay otra que tiene participación del IMSS y de un grupo financiero. Ahora, de todas esas Afores, lo que hacen con este gasto es precisamente tener asesores especializados que tienen que además estar certificados. Y con esa certificación y con esos conocimientos es que van a buscar a personas para asesorarlas sobre el retiro. Y evidentemente también hacen una labor comercial pues, para ofrecer los servicios de la Afore. Pero sí es importante que sepan que para poder ser un promotor o un asesor previsional necesitan tener una capacitación, una certificación y eso es parte de lo que se cubre con estos recursos. Ahora, recuerden también que estamos hablando que en el sistema de ahorro para el retiro hay 67 millones de cuentas. Evidentemente, son muchos trabajadores y si nosotros ese gasto, digo, en la propuesta, ¿no? ¿Por qué mejor no le dan ese dinero a los trabajadores, que son los ahorradores? Si lo dividiéramos en realidad serían 22 pesos por cuenta, si no me equivoco, Nieves. En este sentido, en realidad no es un monto tan considerable para una cuenta en lo individual, para un trabajador en lo individual, pero sí es muy relevante para el sistema el tener gente capacitada y lista para dar consejos adecuados sobre el retiro. De ahí que existan estos parámetros. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que no podamos buscar ser mucho más eficientes y seguir generando ahorros en los gastos comerciales que se traduzcan en recursos para el trabajador. Claro que lo podemos hacer y claro que lo hemos estado haciendo a lo largo del tiempo. Hemos también platicado acá cómo las comisiones que cobran las Afores han venido disminuyendo en más de 90% desde que se creó el sistema y hoy estamos en niveles que son competitivos, pero que nos hemos comprometido a que si las condiciones del país y las condiciones del ahorro para el retiro del sistema se mantienen o mejoran, por supuesto que podemos llegar a niveles más competitivos. Yo creo que de pronto el decir, oye, que las Afores no gasten en promoción y en capacitación para los promotores o que no gasten en esto o en aquello, creo que está muy mal. O sea, creo que cada Afore también debería de tener la libertad de decidir en qué gasta lo que cobra. Sin embargo, sí es importante que el monto que cobra el trabajador lo sepa cuál es además el rendimiento neto
que cobran las Afores, que esto es el rendimiento menos la comisión, y al final, cómo administra o cómo canaliza cada Afore los recursos que cobra para su operación, creo que eso es independiente y debemos tener cuidado con esas... pues con esos conceptos, ¿no? Al final, como les dije, en términos por cuenta, estamos hablando de 22 pesos, no es algo muy relevante, no va a ser la diferencia en la pensión de un trabajador, pero puede ser que a nivel sistema sí genere una diferencia de tener asesores capacitados, entrenados, para dar buenos consejos a los trabajadores. Y más bien, creo que además es muy importante que los trabajadores tengan suficiente información para ellos ser los que tienen el poder de decidir con quién o a quién le dan la confianza para que se administre su aforo. Completamente de acuerdo, Bernardo. Creo que es bien relevante lo que dices, ¿no? El que exista para los trabajadores esta alternativa de conocer mejor, de tener a quién consultar para entender cómo funciona su Afore es muy relevante. Más allá de que las Afores estamos haciendo esfuerzos gigantes para digitalizar, para que la información esté disponible, que esté abierta para todo el mundo, creo que sigue siendo muy importante para muchas personas el tener contacto físico con alguien que le explique y le diga, mira, es que es por esto y es así. Y es fundamental que sigamos teniendo a este gran equipo de gente capacitada, certificada, que presenta unos exámenes que no son triviales para precisamente poder asesorar correctamente a los trabajadores. Bueno, me parece, Bernardo, que ahora sí tenemos, no sé si una o dos personas esperando para hacer una pregunta al aire. Nada más me gustaría comentar algo sobre el segundo tweet, ¿me permiten? Sí. Me mandó alguien. Lo que dice ahí es, son demasiadas ganancias de las Me mandó a alguien como para preguntarme. Poquito dinero para las pensiones. El Sobre una negocio entrevista. es para unos y los trabajadores reciben creo que es importantísimo dejarlo claro. A lo largo del sistema estos 23 años, si recuerdan, hemos dicho que hay 4 billones de pesos administrados en ahorros de los trabajadores, ¿no? Son 4 millones de pesos. La mitad son las aportaciones obligatorias que se han hecho. La otra mitad, o sea, 2 millones de pesos son rendimientos que se han conseguido de invertir los recursos. Esa cantidad, bueno, en nada compara con lo que han ganado las Afores en estos 23 años, ¿no? Es apenas el 3% de ese monto lo que las Afores han ganado. En realidad es un monto muy pequeño que, de nuevo, creo que estos son los malos mensajes o los mitos y las historias que luego generan desconfianza en las Afores y en el sistema de ahorro para el retiro y que son pues absolutamente injustas. No, nadie puede decir que las Afores han ganado más que los trabajadores. Ya les acabo de comentar, es apenas el 3% de lo que las Afores han conseguido para los trabajadores. Entonces, en términos de utilidades. Pero es bien importante que esto se conozca y qué bueno que lo expresan así para poderlo contestar. De acuerdo, Bernardo, muchas gracias. Pues ahora sí, creo que teníamos a alguien listo para hacer una pregunta al aire. No sé si puede prender su cámara. Clara, ¿andas por aquí? Ahí está. Hola, Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mari. Hola, Bernardo. Buenos días. Buenos días, Clara. Qué gusto saludarte. Igualmente, pues dándole seguimiento un poco a esto de los mitos y realidad. Con base en una nota informativa que salió precisamente ayer, si van a desaparecer las Afores, como lo proponen los sindicatos, y eso se los pregunto con base en que se supone que sindicatos, Consejo Coordinador Empresarial, Hacienda, CONSAR, ustedes mismos están preparando ya una nueva ley al sistema de ahorro, sí, una nueva
ley al sistema de pensiones. No sé si realmente sí vaya por ahí la situación con los sindicatos. Y otro mito y realidad, ya están por presentar la reforma al sistema de pensiones, se aprobará este año. Muchas gracias. ¿Cómo quieres contestar, Nieves? Se me cortó la última parte de la pregunta, pero bueno, lo que decías en un principio es qué tanto estamos en las Afores, perdón, qué tanto es cierto que se plantea desaparecer las Afores por parte de los sindicatos. Bueno, entendemos que hay posturas de algún sindicato, pero no necesariamente es la postura de los trabajadores ni de todos los sindicatos, ¿no? No sé, la verdad es que perdí un poco una parte de la pregunta, no sé si la puedas, si la podemos repetir o más bien Bernardo que sí la escuchó bien. No, yo creo que, o sea, Clara un poco planteaba el tema de este comentario de los sindicatos que salió en un periódico en primera plana, ¿no? Que los sindicatos querían desaparecer las Afores. A ver, creo que no van necesariamente por ahí, Clara. Hemos platicado con todos los sindicatos, o la mayor parte de los sindicatos del país. Para nosotros, pues imagínate, son evidentemente pues, las audiencias más importantes que debemos tener, ¿no? Son pues a quienes atendemos las Afores. Hemos estado teniendo conversaciones con todos. Yo te diría que no hay un ánimo de desaparecerlas. Yo creo que lo que buscan legítimamente todos los sindicatos es cómo le hacemos para que haya mejores pensiones para los trabajadores en México. Y pues es el mismo objetivo que tenemos nosotros, el mismo objetivo que tienen los empresarios y por supuesto el gobierno. Tenemos retos que nos deja la reforma de 1997 que hay que mejorar. Yo sí te puedo decir, de lo que hemos platicado con los sindicatos, el sentir es, más que venganza contra las Afores o desaparecerlas, es cómo podemos hacer para tener mejores pensiones. Y no es que el objetivo de ellos sea desaparecer a las Afores. De hecho, ni siquiera estoy seguro que así lo hayan manifestado, sino que lo que están buscando es un esquema que luego se confunde mucho, ¿no? Las críticas al sistema de ahorro para el retiro contra críticas a las Afores. Y creo que sí son cosas muy distintas. O sea, ¿qué hace una Afore? También por eso le hemos dedicado tiempo acá para decir qué hace una Afore. ¿Cuál es sí la responsabilidad de una Afore y cuáles no son las responsabilidades de una Afore? Si nosotros ahorramos poco, si además para poder tener una pensión mínima garantizada necesitas trabajar 24 años en un empleo formal, evidentemente esas son condiciones que no están acorde con la realidad de nuestro mercado laboral y se tiene que mejorar y eso nosotros mismos lo hemos dicho. ¿Qué hacen las Afores? Administran los recursos, los invierten, generan rendimientos, no deben perder el dinero, deben tener total transparencia sobre sus costos y resultados a los clientes. Todo eso se ha ido mejorando a lo largo de los 23 años de sistema y tenemos a CONSAR supervisándonos todos los días en lo que hacemos y promoviendo que bajen las comisiones, que haya mejor información. Eso sí es lo que hacen las Afores. Y creo que hay que evaluar a las Afores en ese contexto, en las responsabilidades que tienen las Afores en servicio y en comunicación. Y luego también tenemos que evaluar si las reglas del sistema, si la ley del SAR funciona bien o hay que hacerle ajustes. Y creo que ahí es donde cuando los sindicatos dicen necesitamos hacer algo porque este sistema no va a garantizar que todo el mundo tenga una pensión, tienen razón, pero no son las Afores, son las definiciones y los parámetros de la ley. Y ahí hemos insistido todo el tiempo que son cosas que se pueden cambiar y que podemos evitar que cualquier mexicano que esté afiliado a la ley 97 en una Afore, pues vaya a tener una pensión baja o que no alcance las semanas suficientes para que el monto ahorrado en la Afore se le dé en la forma de una pensión o pueda adquirir una pensión. Entonces, evidentemente, eso es, creo, lo que se dice. A veces sí, hay algo de una nota un poco de generar alarma, pero no es el caso. Creo que la intención de todos es cómo le hacemos para mejorar y fortalecer las pensiones. Y creo que ahí es donde estamos.
De acuerdo, gracias, Bernardo. Que si, perdón, nada más otra cosa, Clara decía, y habrá, porque además había notado acá sus preguntas antes, Clara, decía que ya están por presentar una reforma al sistema de pensiones y que si se aprobará este año. Yo lo que sabemos, Clara, es que sí hay un esfuerzo grande de muchos sectores por poner una propuesta de reforma en la mesa. El propio secretario de Hacienda lo ha comentado. Esperemos que tengamos buenas noticias pronto. Yo creo que estamos todos a la expectativa de eso. Ya también disipar un poco propuestas que luego se han puesto en la mesa que ni siquiera son serias en cuanto lees los documentos, y que se deje de hacer tanto ruido y más bien tengamos claridad de qué es lo que vamos a hacer para fortalecer el sistema. De acuerdo. Creo que ya tenemos de una vez a Marc Buenrostro listo para hacer una pregunta. Marc, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Hola Marc, qué gusto saludarte también. Muchas gracias por la oportunidad. Primeramente, una duda que me surge. Fíjate que tengo el honor, ¿verdad? Y el gusto de trabajar en lo que es el área de Afore, y algo que encuentro en mi día a día, sobre todo por el sector al que está dirigido, en su mayoría el Afore al que represento, es que hace falta una cultura del ahorro en la mayoría de los trabajadores. Muchas veces cuando estamos brindando el asesoramiento, el trabajador, sobre todo el que va empezando su trayectoria laboral, desconoce totalmente de la importancia de tener un Afore. Y muchas veces este desconocimiento provoca que no tomen la decisión de elegir un Afore. Y sea cual sea, no vamos a hablar ahorita de particularidades, pero sí hay un desconocimiento muy fuerte. Entonces, con este contexto, yo quisiera preguntar, ¿qué tanto la Afore puede influir en propiciar, ¿verdad?, o provocar alguna reforma en el sistema educativo para que se integre educación financiera en el sector educativo mexicano? No sé, tal vez desde preparatoria, por ejemplo, y que le vayan dando una inducción, ¿verdad?, a estos jóvenes de la importancia de elegir un Afore, porque a final de cuentas el beneficio, e insisto, sea cual sea el Afore, el beneficio es muy grande, pero muchas veces esta falta de cultura limita, ¿verdad?, este conocimiento. Entonces, repito, no sé qué tanto puede influir la Afore, si se ha contemplado, si ha habido acercamientos para propiciar esta reforma. Gracias, Marc. Creo que es muy importante tu pregunta. Estamos de acuerdo. Creo que en general no es solo un tema de los trabajadores, no es solo un tema de México. En general nos falta en el mundo comprender que este es un tema, el tema de las pensiones, el tema del retiro, el tema del ahorro y la previsión, es un tema que se requiere inculcar tal vez desde la infancia, que requiere tener una preparación para atender este tipo de cosas, y que es importante que vayamos comprendiendo todos. En particular, creo, a título personal, la generación anterior, quienes se están jubilando ahorita, se están jubilando bajo un esquema distinto. Entonces a nosotros nadie nos explicó que teníamos que ahorrar, que teníamos que abrir un Afore, que teníamos que tener este tipo de previsión para nuestro futuro. Creo, sinceramente, también que la generación que viene después de nosotros, nuestros hijos, ya tendrán una diferente visión, porque nosotros en la medida que nosotros nos involucremos, nuestros hijos también irán entendiendo mejor cómo funciona este sistema. Definitivamente, la Afore juega un rol importante, las Afores mismas, la CONSAR, hay todo un programa nacional de educación financiera que se tiene que seguir, que sí se está planteando que ya se incorpore financiera para que los niños vayan asimilando estas cosas. Sin embargo, ya de forma interesante también se ha descubierto que a veces la educación financiera, cuando te llega en un momento en el que no es, en el que tienes que tomar esa decisión o tienes la posibilidad de hacer algo así, pasa, ¿no? Y no la registras y no la asimilas.
Entonces, también desde Amafore estamos trabajando en mecanismos y formas de encontrar el momento preciso para transmitirle a los trabajadores la información que requieren en términos de sus finanzas personales. Y hay muchísimos estudios a nivel mundial de economía del comportamiento, de cómo podemos ir mejorando esta cultura y cuenta con que desde Amafore y las propias Afores estamos todos trabajando para que haya una mejor cultura financiera en este sentido. No sé si Bernardo quiera agregar algo. No, pues estoy completamente de acuerdo y completamente. Yo diría que habría que empezar la educación y la cultura financiera desde la primaria, ¿no? De hecho, había habido algunos esfuerzos, Mark, hace algunos años, digo, un par de años, para que en el currículum de ciencias naturales, de matemáticas, de español, de las clases, ¿no? Para educación básica y media y superior, tuviéramos inmersos en los cursos conceptos de educación financiera. O sea, haz de cuenta, si estás hablando de ciencias naturales y el tema del agua, que entiendas el concepto de ahorro y meter cosas de educación, de racionalización del uso de los recursos en los distintos currículums. Y fue un esfuerzo muy grande que pagaron distintas asociaciones del sector financiero, incluida Amafore, con el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía del Banco de México. Y de veras es un esfuerzo muy bueno. Ojalá logremos incorporar todos esos materiales al currículum básico. Es importantísimo. Yo creo que en México particularmente hace falta mucho educación financiera, ¿no? Es increíble cuando tú ves que luego hay análisis que dicen, oye, ¿qué tan sensible es la gente? ¿Qué tanto reacciona a las tasas de interés, ¿no? Si alguien le cobra más o menos, si se va con el proveedor que les cobra más o menos tasa de interés o con el que les paga en caso de ahorro. Y desafortunadamente lo que vemos en todos los estudios es que en México no somos muy sensibles a los precios de los servicios financieros. Y eso solo se puede explicar por pues desconocimiento, por falta de educación financiera. También tiene que haber un esfuerzo grande pues, de autoridades por asegurarse que todos comprendamos estos conceptos, ¿no? Pues es fundamental, Mark. Muchas gracias por tu pregunta y gracias por participar. Muchas gracias. Un saludo. Oye, hay como que muchísimas preguntas acá en el chat y me parecen de verdad varias como que muy interesantes. No sé si quieras que contestemos algunas de esas. Completamente. Mira, por acá había una que creo que sí es urgente que contestemos. ¿Por qué de Laura Santos, ¿por qué Afore Sura envió a los trabajadores en el primer estado de cuenta del 2020 con periodo anual en lugar de cuatrimestral? No fue solo Afore Sura, fueron todas. Un poco para explicar cómo esto se modificó, se decidió reportar la información de manera anual en vez de cuatrimestral, precisamente porque las Afores son una inversión de largo plazo. El comportamiento de tu inversión en 4 meses no es representativo de cómo está comportándose en el largo plazo. De pronto hay volatilidad en los mercados, de pronto hay muchas cosas que hacen que o se incremente de forma extraordinaria o que te supera estas famosas minusvalías. Y eso puede generar un cierto grado como de angustia en los trabajadores o de sensación de que no es, o sea, de algo no, de modificar, perdón, las expectativas de las personas con respecto a su Afore. Entonces, en un planteamiento que realizó la propia CONSAR, se definió que el reportar los movimientos de la Afore en forma anualizada se permite obtener un mejor panorama de lo que está sucediendo con tus inversiones que son de largo plazo. ¿Tú tienes por ahí alguna otra pregunta, Bernardo? Te quiero preguntar una. Dice, ¿cómo puedo saber cuál CIEFORE que corresponde a mi edad es la que más recursos me permitirá reunir capital en mi cuenta individual de Afore? Pues ya, dado que la pasada la contesté yo solita, ¿qué opinas de contestar esta? Oigan, no, a ver,
El tema de las CIEFORES es que nosotros no escogemos. Tú no puedes escoger en qué CIEFORE estás. Puedes escoger qué administradora, qué Afore lleva tu dinero. Pero en realidad cada Afore ha constituido estos nuevos fondos generacionales y entonces en función del año de tu nacimiento te asignan una CIEFORE. Y ahí te vas a quedar ya con este nuevo esquema de inversión, te vas a quedar durante toda tu carrera laboral. Entonces, no es que un trabajador pueda escoger, oye, yo quiero estar en la CIEFORE 4, 6, 5, no. Es con base en el año de nacimiento. Lo que sí tienes poder de decidir como trabajador, bueno, tenemos, es el poder decidir en qué Afore, con quién trabajas. Exactamente, y hay un chorro de indicadores para valorar cuál es la que más te conviene, pero lo más importante al final del día es también lo que a ti te dé más tranquilidad, lo que tú sientas como la mejor alternativa. Yo creo que una de las cosas más importantes es tomar en cuenta los indicadores que hay diversos, los de rendimientos, los de servicio, los de calidad. Hay muchísimas alternativas para elegir. Afortunadamente el sistema nos permite a cada quien escoger lo que más nos conviene y cómo definir y escoger la Afore que mejor invierta nuestros recursos de acuerdo a nuestros intereses. No sé si tenemos ya a alguien más. Creo que ya tenemos a alguien más listo para preguntar. Román Rosado, si quisiera preguntar al aire. Román, ¿cómo estás? No sé si aparece, no. Ahí está. Hola, Román, ¿cómo estás? Buenos días. Estás en mute. Sigue. ¿Me escuchan? Ahí está, ya. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de hacer mi pregunta. En realidad, soy una persona que todavía está empezando con lo que es las aportaciones voluntarias y es una duda que tengo. Recientemente fui ingresado a pensionista específicamente y mi duda es esto. Como he visto la cantidad de personas que tienen dudas justo casi al final de su vida laboral, mi duda radica más que nada en la forma en la que hay que hacer las aportaciones. Yo cuento con la aplicación Afore Móvil, si no me equivoco. Esta te permite domiciliar prácticamente un máximo de 200 pesos que puede tener un cargo recurrente de forma semanal. Sin embargo, es el tope máximo que da la aplicación y no logro encontrar alguna otra forma de poder hacer depósitos un poco mayores. En este caso, mi duda más que nada radica en que los sitios que se ofrecen a través de la aplicación, que son bastantes, ¿tienen algún límite respecto al monto en el que se puede depositar? Por ejemplo, pues si ya vemos que la aplicación son 200 pesos semanales, son 800 mensuales, pero en estos lugares, ¿hay algún límite? Y perdón que interrumpa, ¿y este límite también puede ser deducible de impuestos? Más que el límite precisamente está en la deducción, Román. Creo que, déjame, perdón que tome la palabra, Bernardo, pero creo que me identifico porque yo también en algún momento al domiciliar las aportaciones voluntarias me encontré con este tope de 200 pesos. Después encontré que existe la posibilidad de domiciliarla en vez de a una tarjeta de crédito, a una tarjeta de débito, a una cuenta de cheques. En ese caso, la domiciliación no está topada a 200 pesos. Puedes escoger tú el monto libremente. El problema es cuando es a una tarjeta de crédito, precisamente para que no estés ahorrando con deuda, ¿no? Es un poco el concepto de evitar que te endeudes para hacer aportaciones a tu Afore. Pero si lo haces con una cuenta de débito, una cuenta de cheques, sí puedes incrementar el monto. Perfecto. Y lo que sí existe es un tope de estas aportaciones. Para poderlas hacer deducibles es importante que clasifiques tus aportaciones voluntarias como complementarias para el retiro, que se vayan
a ahorro para el retiro y que no sean, que no las retires antes de llegar a la edad de jubilación. Si ese es el caso, entonces puedes deducir hasta, me parece que es el 10% de tus ingresos anuales en el total de deducciones que hagas, incluyendo lo que hagas por gastos médicos y este tipo de deducciones que existen adicionalmente. Muy bien, perfecto. Pues agradezco que hayan respondido a mi pregunta. En realidad, también solo como comentario, muchos de los lugares que pertenecen a lo que son las pequeñas cadenas en las cuales puedes hacer aportaciones desconocen de los procedimientos para realizar esto. No saben ni siquiera si cobran comisiones sobre lo que son los montos que se mandan o cómo realizar esta clase de cobros. Y esto nada más es como un comentario, no tanto por el hecho de que quisiera alguna mejora, ¿no? Oye, Román, pues, no, yo creo que tienes razón, digo, ahí tenemos que trabajar con CONSAR para que nos aseguremos, bueno, sobre todo CONSAR, que es quien firma los acuerdos con las cadenas, pues que todas las cadenas efectivamente conocen los procesos para recibir ahorro voluntario. No le cuesta a los trabajadores, el ahorro voluntario no implica que reste de dinero a los trabajadores, a quienes hacemos aportaciones adicionales a través de ese canal. En realidad es un cobro que se le hace a la Afore, no al trabajador. Perfecto. Bueno, gracias por participar y por tus preguntas, Román, y por animarte a salir en la transmisión. Que tengan un excelente día. Gracias. Román. Bye. Ya está aquí también Mayra Barragán de una vez. Hola, Mayra. Bueno, yo sí tengo como que varias dudas, preguntas. Trabajo de promotora de Afore. ¿Cómo estás? Sí, soy promotora de Afore, pero hay mucho miedo de los trabajadores en hacer cambios de Afores, en hacer lo que son también ¿cómo les explico? Registrarse. Yo siempre les digo, es que comentan, tengo compañeros que les hablan a los clientes y les dicen que pues que la Afore. Te quedaste en silencio, Mayra. Y les comentan, escucho cuando les dicen, no, pues es lo que el patrón te quita y se va a tu Afore y que no sé qué, y yo me quedo así, no es lo que nos Se va el sonido. Todas las aportaciones hacia la empresa, hacia nuestro número de seguro social, para nuestro retiro, y lo que hace la Afore pues es recuperar esos recursos. Aquí la pregunta es que me hacen siempre la pregunta de que si las Afores van a desaparecer, porque estaba el rumor de que según un solo banco iba a ¿cómo se dice? Administrar todo el dinero. Administrar exactamente todo el dinero de las Afores. Oye, Mayra, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sí es muy común. Si quieres, yo contesto la segunda parte. Mira, lo que comentaría es, sí hubo algunas iniciativas de parte de legisladores de Morena que proponían justo eso, ¿no? Que el Banco del Bienestar se hiciera de los recursos de todas las Afores para administrar el dinero. La verdad es que esa propuesta la descalificó casi el mismo día, como que fuera una postura del partido. El coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, dijo ese mismo día, esto no es algo que es una iniciativa propia de este legislador, no es el sentir de Morena. Y ya posteriormente, tanto el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, como el presidente de CONSAR, el doctor Abraham Vela, han señalado que de ninguna manera esa es la intención, que están trabajando de hecho en una reforma para mejorar el régimen del sistema de ahorro para el retiro y no destruir a las Afores. Pero es más que entendible, Mayra, que alguien diga, ¿cómo le voy a poner más dinero a mi Afore si están hablando de que las van a desaparecer, ¿no? Exacto. Y entonces la labor de ustedes como promotores pues se complica, porque cómo le das credibilidad a la gente, cómo le das confianza cuando existen ese tipo de mensajes, ¿no? De iniciativas. Creo que generan incertidumbre, es normal, y también parte de la idea de tener estos seminarios digitales es para poder aclarar estas cosas y estas noticias que han estado saliendo muy constantemente sobre el sistema.
esperemos que pues, a la gente, sobre todo escuchen algo que ha dicho el presidente López Obrador, clarísimo a lo largo de estos meses de su gobierno, ¿no? Que el ahorro de los trabajadores es sagrado y que nadie lo va a tocar. Creo que eso lo ha repetido en varias ocasiones y pues coincide, ¿no? Coincide con lo que comenta el secretario de Hacienda y el propio presidente de CONSAR, el doctor Abraham Vela. También otra cosa, ya ve que el presidente, tanto de los, pues ahora sí que reuniones que dio y todos, dijo que las personas que tuvieran afores se pudieran acercar a sus afores para retirar por lo de la pandemia. Con nosotros han llegado personas que porque dicen, oye, vengo a retirar de mi afore. El que el presidente dijo, le digo, yo sí les comento, disculpe, ¿cuándo hizo usted su último retiro? Me dice, pues apenas hace 2 años, pero el presidente dijo que nosotros podíamos retirar de nuestra afore. Entonces, yo sí les hago el hincapié y les comento, es para las personas que no han retirado nunca por desempleo y que ahorita se quedaron sin trabajo, pueden acercarse a sus afores y checar si son candidatos a aplicar una ayuda por desempleo. Entonces, pues ahí como que el presidente ahora sí que lo dijo, pero no fue la forma correcta de decirlo, de que si las personas que tienen afore y que si han retirado alguna vez y si ya pasaron 5 años, pues pueden volver a realizarlo, y los que no, pues pueden hacerlo, y los que ya realizaron hace 1 año, 2 años, pues eso se tienen que esperar 5 años, y sí se molestan las personas, porque yo les explico, digo, es una ley que nosotros no lo podemos modificar, ni el presidente, porque no es de ahorita, es de cuando empezaron las afores, y que empezó la ley del ISSSTE, del IMSS y todo eso, que fue el 1 de julio de 1997, entonces es una ley que no se puede modificar de un día para otro. No sé si estoy en lo correcto, entonces pues hay mucha molestia por parte de la gente. Perdón. De acuerdo, Mayra, muy importante lo que mencionas. Es importante aclarar esta parte de que el retiro por desempleo es hoy por hoy la gran herramienta que tenemos los trabajadores en México para contar con nuestro propio ahorro para el retiro, para ayudarnos en caso de crisis, de necesidad, en una situación como la que estamos viviendo actualmente. Efectivamente, la ley determina que no se puede hacer con una periodicidad menor a 5 años y que el monto no puede exceder el 11.5% del saldo que tenemos acumulado en la cuenta. Esto es bien importante saberlo porque, o sea, está determinado por la ley, no es decisión de las afores, no es decisión del que te atiende en la caja, así está en la ley y se determinó así en la ley precisamente para proteger los recursos que estamos acumulando para nuestro retiro. Es importante que sepamos que podemos contar con este apoyo en caso de necesidad, pero que estos recursos en realidad son para nuestro retiro y que gracias a que los tenemos aquí y gracias a que no se ha permitido hacer un retiro de estos recursos, es que en este caso de necesidad podemos acudir a ellos. Si no, ya nos los hubiéramos gastado. Y ahí regresemos también un poco a lo que decías tú al principio. También es bien importante saber eso, que lo que estamos aportando en forma obligatoria a nuestra afore lo aportamos en colaboración con nuestros patrones, con el gobierno y nosotros mismos, pero la mayor parte de lo que aportamos, la mayor parte de lo que ahorramos es una especie de sobresueldo. Más del 5% de nuestro salario lo aporta directamente el patrón a la afore y no nos lo descuenta, sino es una cuestión adicional. Nosotros ponemos un poquito más del 1% y el gobierno pone un poco menos del 0.5% de nuestro salario. Y ahí eso se va a nuestra afore, se administra y son nuestros recursos para nuestro retiro. Entonces, cuando nosotros usamos estos recursos en el presente, nos estamos, digamos, prestando a nosotros mismos. Nosotros del futuro nos estamos otorgando estos recursos porque sabemos que lo necesitamos en este momento y creo que además aquí vale la pena decir lo justo con nosotros mismos es también regresarnos esos recursos en cuanto esto sea posible, precisamente para recuperar las semanas de cotización que está establecido en ley que se descuentan y para recuperar esa parte que, de hecho, además hay que hacerlo lo antes posible para que ese dinero continúe generando rendimientos, continúe multiplicándose y pueda... Eso sí, es todo lo que la gente tiene que
pues saber que es para nuestro propio bienestar. Hay muchas personas, la verdad, ahora sí que, ¿cómo es la palabra correcta? Analfabetas, que nunca estudiaron, pero trabajan con Seguro Social, no tienen ni idea de qué son las Afores. Y en otras Afores, pues, están en una Afore y luego van y los cambian a otra, pero no les avisan de, oye, te cambié, o sea, te estoy haciendo un cambio con nosotros. También está muy mal que las Afores manejen a los clientes de esa manera, porque se acercan con la Afore que están, quieren hacer su retiro por desempleo, pero resulta que ya no están con uno, o sea, que ya están en otra Afore. Y me dice, oye, pero yo nunca he hecho ningún cambio. Ahí ellos lo manejan, los bancos más que nada son los que manejan ese tipo de cambios, de que vas a aperturas una cuenta o vas a tramitar una tarjeta de crédito y te hacen los cambios sin tu consentimiento, o sea, te dicen, fírmame acá, y se agarran de personas que no saben, pues vaya. Mayra, bueno, muchas gracias. Ahorita contestamos esta pregunta, ya te agradecemos por la participación, pero necesitamos dar el espacio para que entre más gente. Ahorita lo respondemos. Gracias. Bueno, gracias, Mayra. Buen día. Buen día. Esto que comentaba Mayra, yo creo que es importante, ya platicamos de la importancia de la educación financiera. Yo creo que no necesitas ser un experto financiero para poder decidir sobre tu Afore, sobre tu pensión, pero sí es importante que haya elementos mínimos, ¿no? Entonces, bueno, les agradecemos. Alejandra Mid, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Qué gusto saludarlos. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad también. Encantados. Y bueno, la verdad es que he seguido aquí los seminarios, porque de pronto me empecé a involucrar con el tema de las Afores y coincido con todo lo que han venido, entonces voy a hacer ya han resumido un poco y justamente me queda bien lo que ha dicho Mayra, ¿no? Tengo la oportunidad desde hace ya 2 años de colaborar con sindicatos y con trabajadores. Y lo que, bueno, un poco que he identificado que el problema sí es educación financiera, ¿no? Y lo que dice Nieves, que a lo mejor tus hijos, digo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero tus hijos van a tener la oportunidad de tener otra generación porque ya traen educación financiera, sí, pero no todos, ¿no? O sea, a lo mejor tus hijos van a poder ir a la universidad, a una maestría, pero acá no, o sea, los hijos de los trabajadores, de los que son operarios, probablemente queden en primaria y en secundaria o quizás no tengan la oportunidad de trabajar. Ojalá sí y nuestra realidad sea otra en otro momento, pero lo que yo me enfrento ahorita con los trabajadores es que muchos llegan a secundaria, incluso si llegan a prepa para subir de categoría, pues ahí están programas con los sindicatos y a ver, te apoyamos, etcétera, se les complica ese tema, ¿no? Pero ya incluso para ellos terminar la prepa ya es subir de categoría, ¿no? Y el tema de las Afores, un poco lo que dice Mayra, pues sí es cierto, no lo entienden, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí ahorita, les apoyamos en ciertas cosas y vienen y ahorita, les soy sincera, dentro de mis limitaciones y temas nuevos de que me involucro con las Afores, les decimos, bueno, hasta donde yo puedo hacerles es ayudarles a recuperar su Afore cuando falleció alguien, ¿no? Y bueno, llevamos 4 casos y si se corre la voz, aquí llegan todos, ¿no? Y no saben, o sea, no voy a decir nombres de Afore, pero ya me mandaron 1 mes y medio. Y unas cosas, y la señora está en una comunidad y le vamos a tramitar todo porque no saben, ¿no? Son muchas cosas que creo que qué bueno que le podemos ayudar, pero a una de quién sabe cuántas, ¿no? Porque ciertamente, pues, las Afores creo que te complican, ¿no? Y sí creo lo que dice Mayra, que a lo mejor el promotor, el banco, por cumplir metas, pues fírmale, ¿no? O sea, te doy la tarjeta, te cambio de nómina y aquí están 10 papeles y entre uno de esos se te fue el cambio de Afore, ¿no? Y a mí me gustaría saber, perdón, ya casi termino y con esto los dejo hablar para no robar tiempo valioso, que yo prefiero escucharlos más que hablar, ¿no? Sin que yo le traslade la responsabilidad a Amafore, porque a lo mejor me dicen, no, Alex, es un tema de Conducef, la educación financiera no es de nosotros, ¿no? ¿Qué acciones tienen, material? ¿Qué hacemos? A lo mejor las empresas sí te dicen, pues no, yo dejo que entre el banco y hasta ahí me acabo, ¿no?
no sé qué hacemos. El Afores es un tema complejo incluso para nosotros. Ahora explícale al trabajador que más le conviene esta Afore que le da un 8 que la de X que le da un 2, ¿no? Y ahí se le va a quedar poquito tiempo. Abónale 200, 300 que te va a redituar muchísimo. No sé, apoyo por parte de ustedes. Gracias por la pregunta, Ale, y qué gusto saludarte. Nieves, ¿quieres platicar un poco lo que estamos haciendo en términos de educación financiera, lo que comentaba en particular Ale, creo que es relevante? Sí, Ale, mira, tienes razón, o sea, no sé, tú lo estás poniendo desde la perspectiva de educación, de escolaridad avanzada. Un poco mi comentario hace unos minutos era en función de decir, los que ya nos estamos pensionando, que ya estamos en el sistema de ahorro para el retiro, bajo la ley 97 ya tenemos vamos a tener un retiro distinto y ahí a nuestros hijos, aunque sea por experiencia, aunque sea por vivirlo, tendrán un conocimiento distinto sobre el sistema del que nos tocó a nosotros al momento de iniciar nuestra vida laboral, ¿no? Y eso creo que es un poco a lo que me refería al decir nuestros hijos ya tendrán un poco más de información de la que nos tocó a nosotros y por eso para nosotros ha sido un poco más, una dinámica un poco más compleja. En el sentido de qué estamos haciendo, nosotros estamos trabajando muchísimo en cuestiones tenemos, por lo pronto, todos los seminarios que hemos hecho de este tipo están en línea, se pueden consultar, se pueden ver. Tenemos 2 libros de educación financiera descargables gratuitos desde nuestra página, son unos PDFs que vienen como con guía para el maestro, son el libro del maestro y viene imprimible los ejercicios para los alumnos. Están hechos uno para nivel primaria, uno para nivel secundaria, se pueden descargar, se pueden utilizar quien sea. Se hicieron en colaboración con el MIDE. El MIDE mismo tiene unos tutoriales de cómo aprovecharlos mejor, valen la pena. Ahí están en nuestra página, en amafore.org, en la sección de cultura financiera se pueden consultar. Definitivamente no es suficiente. Estamos trabajando en un programa de educación financiera que permita acompañar a los trabajadores a lo largo de su ciclo de vida, porque no es lo mismo las necesidades o la conciencia que tienes sobre el retiro a una edad que a otra. Necesitamos comprender todos que el retiro es una cosa de jóvenes, que no es una cosa por la que si te preocupas por el retiro cuando eres joven, mejor va a ser tu retiro. Tendemos a pensar, y esto ya no es tanto un tema de educación financiera, sino como de comodidad, cultura. Pensar en la vejez nos incomoda. Pensar en llegar a ese momento en el que ya no tengamos un trabajo, que ya a mucha gente le resulta, no, eso me preocuparé cuando llegue, si es que llego, ¿no? Tuvimos una sesión de este webinar en el que invitamos a unos jóvenes que decía, una de ellas, Fernanda, decía, es que mi plan de jubilación es morirme a los 60, ¿no? A los 65. No queremos que ese sea nuestro plan, queremos vivir más tiempo, queremos poder disfrutar estos años y entonces lo que necesitamos o en lo que estamos trabajando en Amafore es precisamente decir, si tú te preocupas por esto a los 20, a los 70 vas a poder hacer lo que quieras, pero tienes que, mientras más pronto tomes conciencia de ello, mejor será tus vacaciones permanentes como podría verse el retiro, ¿no? Básicamente por ahí va, perdón. Nieves, perdón, no, es que justo ahorita lo que decía, estaba leyendo el comentario de Ana María Salinas, que dice, no es solo cuestión de educación, del nivel educativo, ¿no? Hay gente con grados académicos de universidad, maestrías, doctorados, no necesariamente saben cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro, qué hacen las Afores, pero sí es un tema de, digamos, de falta de educación respecto de este tema. Y lo acaba de explicar muy bien Nieves, ¿no? Porque hay veces que no le interesa tanto, pues a la gente lo ve como algo, nadie quiere pensar cómo vamos a estar cuando seamos adultos mayores, o es un tema árido, o es poco emocionante. Un poco lo que hemos buscado con estos seminarios digitales y con los esfuerzos de Amafore es volver el tema del ahorro para el retiro un tema de los jóvenes, ¿no? Es algo que tienes que empezar a hacer desde que eres joven, no es para cuando tengas 60 años, 50
muchos años valiosísimos. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando. Este tema es de jóvenes, es el retiro se empieza a los 20. Y algo bien importante ahí, justo hablando de esta incomodidad, esta semana estuve yo jugando otra vez con la aplicación esta de cómo te vas a ver cuando te veas mayor, que se puso recientemente de moda también la parte de cómo te verías si fueras de hombre o mujer. Yo cuando había descargado hace unos meses la aplicación y puse mi foto para ver cómo me vería de adulto mayor, me asusté, me preocupé, me enojé, la cerré y la borré, ¿no? O sea, es como te angustia, no quieres saber, dices, qué miedo, no quiero, no me gusta. Y ahorita, esta semana, un poco dije, a ver, la quiero volver a ver, quiero verme con amor, así ya cuando me vea con mis marcas de la edad, con lo que sea, decir, esa voy a ser yo. Puedo tener modificaciones, pero bueno, de alguna forma voy a llegar ahí, va a ser así o asá, y soy yo la que se tiene que cuidar. Y entonces una parte que puedes ver ahí es, me tengo que empezar a poner mis cremas antiarrugas para que no se vea como se ve la foto. Bueno, pues también tengo que empezar a meterle dinero a mi Afore para poder vivir como yo quiero vivir en ese momento, ¿no? O sea, precisamente para no verte tan mal cuando estés en el retiro, o para verte mejor cuando estés en el retiro tienes que cuidarte desde la juventud, pues igual tienes que hacerlo con la parte de finanzas personales, ¿no? Una última rápida, una última rápida. Sí. Alejandra, sí, adelante. Una última, es que me pareció que me silenciaron. Una última. No, te escuchamos bien. Ahora con esta nueva normalidad, que ya es difícil el acceso a las empresas, el cambio de la Afore, ¿cómo lo van a manejar? ¿Han visto algo con las Afores? El cambio en línea, algún tema, ¿hay algo previsto? Sí, de hecho, ahorita que comentabas esta parte de, gracias Ale, ahorita que comentabas esta parte de que entre las hojas se iba una hoja en la que firmabas el cambio de Afore, precisamente tenemos un poco una dinámica compleja en este tema de cambio de Afore porque se han establecido muchísimos controles para evitar que se cambie de Afore a un trabajador sin su consentimiento. Se están trabajando códigos de ética, se están trabajando muchas cuestiones para mejorar las condiciones en tema del traspaso del cambio de Afore, que han complicado de alguna forma el cambio de Afore precisamente para garantizar y proteger al trabajador que no se le cambie sin su consentimiento. Se sigue explorando junto con el regulador alternativas para hacer que esto sea igual o más seguro, pero más eficiente, y por supuesto siempre se continúa el trabajo para mejorar las condiciones en este sentido. El cambio en línea es una de las alternativas que se está evaluando. Se está trabajando, de hecho, ya un esquema para hacer esto, pero el desarrollo requiere algo de tiempo precisamente para proteger a los trabajadores. Ok, y una última que esto quizás sí sea por desconocimiento total. Si llego a tener yo alguna situación con una Afore, la que sea, ¿no? ¿Sabes qué? No me atendieron, un conflicto, etcétera. ¿Mi instancia adecuada sería Conducef? ¿O puedo recurrir con ustedes? O no sé. Así, no sé. Sí, Ale, obviamente Conducef es para todos los servicios financieros en México una alternativa que aboga por los derechos de los clientes de servicios financieros, y por supuesto también en Amafore podemos dar seguimiento, ¿no? No es nuestra función principal, nuestra función es representar a las Afores y obviamente dar a conocer información, pero por supuesto que si hubiera un caso en particular que quisieran que viéramos, pues estaremos atentos, pero la autoridad encargada de asesorar e incluso mediar entre los clientes de las instituciones financieras y estas es Conducef, la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Mira, Bernardo, aquí me estoy encontrando una pregunta que está muy buena de Andrés de Loza Delgadillo, que dice, buen día, ¿qué pasa con tu Afore o pensión si cumples con el total de las semanas cotizadas requeridas y dejas de contar con un empleo formal varios años antes de jubilarte? ¿Tienes derecho a la jubilación?
Por supuesto, ya cumpliste con el requisito de las semanas y lo que te falta es la edad de retiro. Puedes irte a los 60 años por cesantía, o a los 65 años si es que consiguieras otra vez empleo. Pero sí lo puedes hacer, no pasa absolutamente nada, ya cumpliste con el requisito mínimo de la ley, ¿no? Falta la edad. Exacto, y es una ventaja sobre el sistema anterior, porque en el sistema anterior sí perdías la conservación de derechos, había todo este esquema en el que tenías que estar cercano a la edad de jubilación, a pesar de tener las semanas. En la ley 97, el dinero es tuyo, todo lo que has aportado es tuyo, las semanas de cotización no se pierden, si dejaste de trabajar, todas esas cosas se corrigieron con la nueva ley, y entonces incluso aunque no tengas las semanas, el dinero que tienes en tu Afore te lo van a entregar al llegar a la edad de jubilación. Fíjense qué importante, ¿no? Antes, si tú no llegabas a las 550 semanas en el régimen de reparto que platicamos, no habría manera, o sea, perdías todo, no había dinero, todas tus aportaciones se perdían y no tenías una pensión. Hoy, si no llegas al número mínimo de semanas, que seguimos insistiendo que son demasiadas, 1,250 semanas, de todos modos, ahí sí te llevas, como decía Nieves, todo el ahorro que acumulaste. Es otra de las diferencias muy importantes de este sistema al anterior. Hay una pregunta que te voy a hacer que no está fácil, Nieves. ¿Estás lista? Ajá. La encuentro. ¿Por qué hay afores que ofrecen dinero si CONSAR dice que eso no debe hacerse? ¿Y por qué no hacen algo al respecto? Dice anónimo, no dice su nombre. Bueno, creo que ahí es importantísimo decir que las Afores no ofrecen dinero, que quien lo esté haciendo es seguramente una persona que dice trabajar o que trabaja para algún Afore y que está incurriendo en una práctica ilegal, indebida y que se está buscando combatir a como el lugar y además espero esté sucediendo con cada vez menor frecuencia. En caso de que se encuentren con alguien que esté ofreciendo esto, por favor, repórtenlo, por favor, denúncielo con la Afore para la que dice trabajar, con las autoridades. Sí es muy importante que entre todos nos cuidemos y procuremos evitar este tipo de prácticas. Yo creo, Nieves, que además, y evidentemente tenemos una buena cantidad de compañeros, asesores que nos están siguiendo, que nos escuchan, y creo que todos perfectamente los que trabajamos en la industria de las Afores tenemos claro que debemos conducirnos, pues evidentemente con honestidad, con rectitud. Cuando alguien ofrece dinero a un potencial cliente para que se cambie de Afore, pues evidentemente está afectando el futuro y la pensión de un trabajador si es que no es para, obviamente, mejorarlo, ¿no? Y en ese sentido, el jugar con eso, el ofrecer a veces dinero, pues es indebido. Creo que hay códigos de ética, creo que en general nos conducimos con rectitud. Si ocurre un caso de estos, no solo daña al trabajador, daña la reputación de todos los promotores que diario están en la calle, de los asesores, tratando de dar los mejores consejos a los trabajadores, daña la imagen, por supuesto, de la industria y del sistema. O sea, en ese sentido, creo que sí es importante, como decía Nieves, señalar a quien haga eso y evitarlo a toda costa, ¿no? No es una buena práctica. Podemos convencerlos por los buenos rendimientos que ha dado el sistema, podemos convencerlos con el buen servicio y sobre todo, en el caso de los asesores, con el buen consejo que tenemos y con la experiencia que han adquirido los promotores y los asesores previsionales para estos efectos, ¿no? Muy bien, pues, ¿cómo seguimos, Nieves? Estamos ya a 8 minutos de concluir. Sí. No sé si seguimos contestando las preguntas que tenemos en el chat o algunos de los tweets, tú dices. Teníamos ahí algunos tweets, creo que tenemos muchas preguntas que vale la pena contestar aquí. Y ahorita regresamos a algunos de los tweets. Nada más, es que encontré por aquí alguna, la estoy buscando, la había visto hace rato, que hablaba de la quiebra, de cómo podríamos estar seguros de que no van a quebrar las Afores, ¿no?
¿Cómo voy a... Ese es un tema que ya habíamos abordado en la sesión pasada de mitos y realidades, pero creo que es importante que reforcemos sobre esta parte de la quiebra. ¿Por qué no es lo mismo que un banco? ¿Por qué es más seguro tener tu dinero invertido y administrado por una Afore? No sé si tengas algo que decir al respecto, ¿verdad? Sobre que las Afores puedan quebrar, pues no, miren, la verdad es que una cosa es la administradora, ¿no? La Afore, y además, como les hemos platicado, pues están las distintas CIEFORES debajo, que son los vehículos o las sociedades anónimas a través de las cuales se invierten los recursos de los trabajadores. Cada una de esas CIEFORES, lo hemos dicho, están concentradas o más bien configuradas conforme al año de nacimiento de los trabajadores. Si una Afore, lo cual no es el caso porque no hay ningún en riesgo, son distintas a bancos, no son como los bancos que necesitan un capital, que quiebran, etcétera. Aquí, en caso de que una Afore decidiera irse o tuviera problemas su administración, su dinero está seguro porque está en una CIEFORE. Ahí lo que pasaría es que llegaría alguna otra a hacerse cargo de la administración de los recursos, pero no corre ningún riesgo el ahorro de los trabajadores, porque alguna Afore en la parte administrativa le iría mal. Creo que es importantísimo decir eso, y además recordar que tenemos una autoridad muy profesional que ha incorporado las mejores prácticas internacionales a la labor de regulación y de supervisión de las Afores, y que están todo el tiempo, es una autoridad exclusiva dedicada a supervisar lo que hacemos las Afores todos los días. Entonces, tienen que estar tranquilos de ello y que hay muchos ojos sobre sus recursos y además una administración profesional de las administradoras. Oye, Nieves, hay una pregunta acá interesante, nada más rápido. Buenas tardes, me gustaría saber en qué instrumentos financieros invierten las CIEFORES generacionales, pregunta Tatiana Feria Flores. Tatiana, las Afores generacionales invierten en una gama amplia de recursos, ¿no? Pueden invertir en deuda de gobierno, de corto, mediano, largo plazo. Pueden invertir también en deuda de empresas privadas, nacionales o extranjeras. Pueden invertir en acciones de empresas nacionales y extranjeras. Pueden invertir también en proyectos de infraestructura, como por ejemplo el desarrollo de carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, en fin, cualquier proyecto de infraestructura que se te ocurra, y eso lo hacen a través de unos instrumentos que se llaman certificados de capital o SECADES, o también pueden invertir, por ejemplo, en proyectos inmobiliarios a través de vehículos que se llaman fibras. Estos desarrollos inmobiliarios pueden ser naves industriales, edificios para renta de oficinas, también, ya dije, centros comerciales, naves industriales, hoteles, en fin. Escuelas, ¿no? ¿Perdón? Hasta en instituciones educativas creo que están dentro de las fibras. Sí, también. En fin, la gama de inversiones es amplia. ¿De qué depende tu CIEFORE generacional que está invertida? Depende mucho del año en el que hayas nacido. Si tú naciste hace poco, ¿no? Si tienes a partir de 18 años, ahí seguramente las Afores, tu CIEFORE generacional, estaría invirtiendo en instrumentos de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puedes ganar más dinero a lo largo del tiempo, vas a trabajar, te faltan 40 años de trabajo, ¿no? Entonces, lo que se puede poner tu inversión es en recursos que tengan en inversiones que tengan un mayor riesgo para que obtengas mayor rendimiento y que en caso de que haya alguna minusvalía en el tiempo te puedas recuperar. Si tú más bien estás en una CIEFORE generacional en la que ya estás cerca del retiro, ahí las inversiones son de muy bajo riesgo y casi muy líquidas, como pues en deuda gubernamental de corto y mediano plazo. Esos son los instrumentos de inversión más seguros
y como ya está muy próxima esa persona a retirarse hacia Afore, las inversiones están en cosas muy líquidas. Aquí, Bernardo, me están pidiendo aclarar que si hay una pequeña posibilidad de escoger la CIEFORE que quieres que administre tus recursos. Sí puedes elegir esta, me parece que es una arriba o una abajo para reducir la exposición al riesgo o incrementar la exposición al riesgo como trabajador. Sin embargo, creo que aquí es bien importante también hacer notar que estas CIEFORES generacionales están diseñadas por super expertos en un esquema muy, muy bien pensado, que precisamente está optimizando tu rendimiento en función de la edad que tienes. Y creo que es importante ahí confiar en los expertos. Sí, de acuerdo. Bueno, pues creo que vamos cerrando. Sí. Perdón, Saúl Naranjo, porque insistió como 3 veces y se nos había pasado. Deberían de informar a los trabajadores de los rendimientos reales y no históricos o netos, que es lo mismo para que sea más transparente todo. ¿Qué le contestarías, Nieves? A ver, ahí me falta un poquito como de información. Precisamente lo que se informa a los trabajadores son los rendimientos reales e históricos, porque los históricos es lo que ha dado el sistema a lo largo de su historia, ¿no? Es tal cual los pesos y centavos. Como bien decía Bernardo hace rato, hoy de los recursos que administra el sistema, casi la mitad, 47% para ser precisos, corresponde a rendimientos que han obtenido las Afores en favor de los trabajadores. Eso es lo que se informa cuando se dice que el sistema ha dado un 11.09% de rendimiento histórico. Cuando se habla de rendimiento real, se habla del 5%. Ese 5% toma en cuenta la inflación que ha existido en la economía durante estos 23 años, y entonces es 5% por encima de la inflación. Esto quiere decir que cada año tus recursos invertidos en tu Afore están obteniendo en promedio un 5% más de lo que, o sea, están pudiendo comprar un 5% más de lo que podían comprar originalmente. Con todo y la inflación, los recursos crecen y alcanzan para más. Eso es lo que reportan las Afores, esa es la información que está brindándose a los trabajadores. Me faltaría un poquito de contexto para entender qué es lo que piensas o qué es lo que estás comentando que no se está comunicando de forma correcta, porque nos encantaría poderlo entender y poderlo comunicar de mejor forma. Oigan, pues Nieves, hay muchísimas preguntas, seguimos sin poder contestar todas. A mí sí me da mucha pena, pero lo que sí nos asegura es que tenemos que continuar con estos esfuerzos hacia adelante. La última sesión que vamos a tener a todos, les comento, es un invitado especial. No será una sesión tan de diálogo como lo acabamos de hacer, pero va a estar sumamente interesante. Creo que vale la pena que estén atentos para que les compartamos quién es nuestro invitado especial y de honor para cerrar este ciclo de seminarios digitales. Yo, por mi parte, me despido y muchas gracias por su atención y por seguirnos. Gracias de verdad a todos por acompañarnos. Sí, nos quedamos con muchos temas, nos quedamos con muchas cosas. Se termina la primera temporada de los seminarios. Seguramente estemos con una segunda temporada pronto, además con otros proyectos para seguir contestando dudas y estando a la orden de todos ustedes para mejorar el conocimiento y la cultura de ahorro para el retiro en México. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Bernardo. A ti, hasta luego.